En esta oportunidad vamos a tocar el tema de la muerte de Cristo, obviamente un tema tan fundamental en la doctrina cristiana y en cualquier elaboración de una cristología bíblica. La muerte de Cristo indudablemente es el evento más importante que jamás ha ocurrido y jamás ocurrirá en la historia humana, que es aparte de la segunda venida del Señor. La muerte de Cristo marca la culminación de toda la historia del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia la muerte de Cristo en la cruz. Esa muerte también es la base para todo el accionar de Dios a partir de ese momento en adelante. Por lo tanto, la muerte de Cristo es el eje central de toda la existencia humana en este planeta. Obviamente, en una clase como la de ahora, no vamos a poder sondear todas las profundidades, simplemente vamos a presentar un bosquejo de algunos de los elementos importantes, confiando que ustedes podrán ir profundizando algunos temas según desean hacerlo. Empecemos con esta pregunta. Algo tan importante como la muerte de Cristo, ¿a qué se debe? ¿Cómo explicamos la muerte de Cristo? En primer lugar, podemos analizar algunas razones humanas por la cual Jesús de Nazaret fue crucificado hace 2000 años. Evidentemente, los evangelios indican que fue el resultado del odio del conjunto de los líderes judíos que vivían en Palestina hace 2000 años. En primer lugar, consideremos el odio de los saduceos, los que dominaban el culto en el templo en Jerusalén. Ellos estaban molestísimos con el Señor Jesús, no solo porque enseñaba la doctrina de la resurrección que ellos rechazaban, sino porque el Señor se atrevió a limpiar el templo en dos oportunidades, socavando las ganancias que ellos tenían, cuestionando totalmente la manera que estaban liderando las cosas ahí en el templo. El sumo sacerdote, o en este caso los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, odiaban al Señor Jesús porque él estaba amenazando el equilibrio y la tranquilidad de la convivencia con el Imperio Romano. Ellos, a pesar de manifestar externamente para los judíos un rechazo hacia los romanos, en realidad habían aprendido a convivir con los romanos. El emperador romano nombraba el sumo sacerdote judío. Era un cargo más que espiritual, era político. Y el Señor con su enseñanza estaba amenazando con provocar un motín contra los romanos y los romanos podrían reaccionar destruyendo el país, la nación de Israel, y por eso los sumos sacerdotes odiaban a Jesús de Nazaret. Los saduceos también lo odiaban porque el Señor Jesús se ganó el afecto de la población en general. El Señor también indicó la hipocresía de los fariseos. Y para los fariseos el peor crimen de todo es que el Señor no insistió en el cumplimiento de todas las tradiciones de la ley de Moisés, y por lo tanto ellos también pensaban que el Señor Jesús estaba socavando la base moral de los judíos, que era la razón por la cual Dios todavía los estaba protegiendo. Así que luego de 3 años de ministerio, el Señor había provocado, no queriendo hacerlo, el odio y la antipatía de los líderes judíos. Y eso al final provocó su muerte. Pero también leemos del menosprecio de Herodes.
porque cuando Poncio Pilato recibe al Señor Jesús para el juicio, sabiendo que él era de Galilea, le envió a Herodes. Y es interesante lo que leemos el encuentro entre Jesús y Herodes, que en parte también contribuyó a la muerte de Cristo, porque Herodes pudo haber protegido al Señor y acabado con el complot de los líderes judíos. Miren, en Lucas 23, los versículos 8 al 11. Leemos: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y noten esto, esperaba ver alguna señal. Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista revivido, por eso tenía poderes para hacer milagros. A Herodes le hubiera encantado que Cristo haga un milagro delante de él. Pensó ingenuamente que el Señor lo haría para salvarse la vida. Lo interesante es que el Señor guardó absoluto silencio, rehusó dirigirle la palabra a Herodes, porque leemos en versículo 9, y le hacía muchas preguntas, pero él, Jesús, nada le respondió. Estaban los principales sacerdotes, los escribas, acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció. Esto contribuyó también a la muerte de Cristo. Herodes quedó humillado ante el silencio del Señor Jesús y su gran dignidad. Y Herodes reaccionó menospreciando y escarneciendo al Señor y obviamente apoyando ahora a los líderes judíos en el deseo de matar a este hombre, de quien Herodes había quedado totalmente decepcionado. Una tercera razón humana por la muerte de Cristo fue la debilidad de Poncio Pilato. El gobernador romano era el que tenía la autorización para ordenar la pena de muerte. El Sanedrín judío no podía hacerlo. ¿Y qué leemos en Marcos 15, el versículo 10? Pilato se dio cuenta que las autoridades judías lo habían entregado por envidia. Pilato obviamente había escuchado las maravillas que Jesús había hecho, el apoyo que tenía de tanta gente. Y cuando las autoridades lo acusaron y lo querían matar, Pilato se da cuenta, es todo por envidia. Así que Pilato sabe que Jesús es un hombre inocente. Es más, en Mateo 27, versículo 19, la esposa de Poncio Pilato le advirtió: no trates mal a Jesús de Nazaret, porque he tenido un sueño terrible acerca de él. Pero en Juan 19, versículo 12, es donde leemos la tremenda debilidad de Poncio Pilato. A pesar de ser el gobernador romano, encomendado para mantener la paz y la tranquilidad en Jerusalén, leemos en Juan 19, versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, porque sabía que el Señor era inocente. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo eso, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal para ordenar su muerte. Así que Pilato, frente a la presión de los líderes judíos que lo amenazaban con acusarle de deslealtad al emperador, él claudicó y aprobó la pena de muerte para el Señor Jesús. Finalmente, la razón humana de la muerte de Jesús fue la inconstancia del pueblo de Israel. Unos días antes habían gritado: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahora gritan: crucifícale. Qué tremenda inconstancia
en este pueblo. ¿Por qué? Leemos en Mateo 27, el versículo 20. Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y la gente inconstante accede a la sugerencia de los líderes judíos. Ellos también apoyan la muerte del Señor Jesús. Aquí, hermanos, tenemos algunas de las razones humanas por la muerte de Cristo. Pero pensemos ahora en algunas razones satánicas. ¿Se acuerdan desde el momento que Jesús nació aquí en la tierra, Satanás lo odiaba y quería matarlo, usando a otro rey Herodes para ese propósito, quien ordenó la masacre de los niños en Belén? Ahora, ¿por qué Satanás odiaba tanto a Jesús de Nazaret? Porque encarnado en Jesús de Nazaret era el eterno Hijo de Dios. El Hijo de Dios era el deleite de Dios el Padre, el heredero de todas las cosas. En resumidas palabras, el eterno Hijo de Dios encarnado en Jesús de Nazaret era todo lo que Satanás quería ser. Satanás tenía una envidia del Hijo de Dios que no es posible poner en palabras humanas. Y cuando vio a Jesús, a Dios el Hijo encarnado en la forma de un bebé, Satanás pensó, este es el momento de deshacerme del Hijo de Dios. En su insensatez espiritual, Satanás seguramente pensaba que si mato a Jesús de Nazaret, en alguna manera mato a Dios el Hijo también. No sabemos exactamente qué estaría pensando Satanás. Pero a lo largo de la vida del Señor Jesús, Satanás quiso una y otra vez matarlo, pero siempre fue frustrado, porque el tiempo de Jesús no había llegado todavía. Pero ahora, llegando a esta última semana, Dios permite a Satanás tomar control de la mente de Judas. Permite el complot para entregar al Señor Jesús. El Señor Jesús se rinde a la gente que viene para arrestarlo. Y Satanás se da cuenta, este es mi momento. Ahora me deshago del Señor Jesús. Lo que Satanás no logró captar era que Él siempre es y siempre será nada más que un instrumento en las manos de Dios. Un instrumento que Dios usa en su poder para lograr los propósitos eternos de Dios. ¿Cómo Satanás no se da cuenta de eso? Es uno de los grandes misterios. Pensemos ahora en algunas razones divinas por la muerte de Jesús de Nazaret. En primer lugar, sabemos que él fue el plan determinado antes de la fundación del mundo. El apóstol Pedro en 1 Pedro 1, 18 al 20 indica que hemos sido redimidos no con plata, oro o piedras preciosas, sino con la sangre de ese cordero sacrificado, dice Pedro, antes de la fundación del mundo. Por eso Jesús de Nazaret murió. Fue el plan eterno de Dios el Padre. Otra razón fue para cumplir las profecías del Antiguo Testamento, profecías que Dios el Padre había indicado al Espíritu Santo revelar a los profetas de antaño. Todas esas profecías, empezando con Génesis 3, el versículo 15 en adelante, todas esas profecías apuntaban a la muerte de Cristo en la cruz. En tercer lugar, Jesús de Nazaret murió para manifestar el amor de Dios. Qué tremenda manifestación del amor de Dios. Miren
lo que leemos en Primera de Juan, el capítulo 4 y los versículos 9 y 10. Palabras bastante conocidas, permítame re- eh, re- er- recordarlas otra vez ahora. Primera Juan 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Ahí está Juan 3:16, ¿no es cierto? Para que vivamos por él. Pero luego Juan aquí añade un detalle más. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, para morir cargando la ira de Dios contra nuestros pecados. Por eso Jesús murió, para manifestarnos la grandeza incomprensible del amor de Dios para con pecadores. Pero también fue para manifestar la justicia de Dios. La cruz del Calvario pone en claro la justicia de Dios, que nos ama, pero tiene que castigar el pecado. No puede hacerse de la vista gorda el pecado. Y leemos en Romanos 3, versículo 21 y versículo 25. Escuchen estas palabras. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y Pablo aquí está por hablar de la muerte de Cristo. Ha manifestado la justicia de Dios testificada en el Antiguo Testamento por la ley y los profetas. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahí está la muerte de Cristo, ¿no es cierto? La sangre. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tremendos propósitos Dios tenía en la muerte de Cristo. No solo manifestar su soberanía, no solo manifestar el cumplimiento de las profecías, no solo manifestar el gran amor de Dios hacia pecadores, sino también manifestar la justicia de Dios. Estas son algunas razones divinas que llevó a la muerte del Señor Jesús. Ahora pensemos en otro tema, las características de la muerte de Cristo. ¿Cómo podemos describir la muerte de Cristo en sus características esenciales? Tenemos que ir más allá de simplemente el acto mecánico de crucificar un hombre en un madero. Todos sabemos eso, hemos visto películas de eso. Pero tenemos que reflexionar con mucha más profundidad de las características de la muerte de Cristo. En primer lugar, fue una muerte pública. Esto no es una coincidencia o un detalle que podemos pasar por alto. El Mesías no podía morir a escondidas, un asalto, en secreto, lo matan. No, eso no serviría para salvarnos. La muerte del eterno Hijo de Dios tenía que ser una muerte pública, porque no se trataba simplemente de la muerte de un individuo. Obviamente cada individuo puede morir en cualquier manera porque en un sentido, como muere, no le afecta a él aparte de quitarle la vida. Pero Cristo murió para lograr ciertos propósitos muy específicos. La muerte de Jesús no fue igual a ninguna otra muerte. Él tuvo que morir una muerte pública para manifestar a toda la creación, a seres humanos y ángeles también, que en la cruz del Calvario
Dios estaba públicamente tratando con el problema del pecado de este planeta Tierra. Tenía que ser un acto público. En segundo lugar, tenía que ser una muerte judicial, es decir, una muerte dentro de un proceso de justicia. Aunque yo sé que la justicia no fue precisamente limpia, ¿no es cierto? Más bien fue una tremenda injusticia que se eh, perpetró sobre Cristo. Pero de todos modos, fue un acto de justicia. El Sanedrín estaba implicado. Herodes estuvo implicado. Poncio Pilato estuvo implicado. Ahora, ¿por qué era necesario que sea una justicia? ¿Por qué tenía que hacer una muerte judicial? Porque estaba ilustrando el juicio de Dios sobre el pecado. El pecado de la raza humana no es algo privado, es algo público. Cuando un niño hace algo, una travesura en la casa, y el padre le perdona, obviamente eso se hace en forma privada, ¿no es cierto? Pero cuando un ciudadano comete un delito público, el juicio también tiene que ser público. Las autoridades son invitadas. Hay un acto judicial. El padre cuando perdona a su hijo en la casa, no es un acto judicial, es simplemente un acto familiar. Pero cuando se trata de un delito contra la fe pública o el bienestar público, entonces tiene que haber un acto judicial, tiene que haber una acusación, tiene que haber una condena, tiene que haber la aplicación de la condena. Dios estaba juzgando el pecado humano. Cristo ocupaba el lugar del pecador. Al igual que el juicio en el día final, va a ser un juicio público, va a ser un acto de juicio. La muerte de Cristo fue ambas cosas, un evento público y un acto judicial. En tercer lugar, fue una muerte vicaria. La palabra vicaria significa en lugar de otra persona. Jesús de Nazaret no murió por sus pecados. Él murió por los pecados de otros. Por eso llamamos una muerte vicaria. Esta fue la característica de la muerte de Jesús. Los dos ladrones que estaban muriendo con él murieron públicamente, murieron después de un acto judicial, pero la muerte de esos dos ladrones no era una muerte vicaria, estaba muriendo por sus delitos. La muerte de Cristo, que a la vista y paciencia de todos los transeúntes parecía una muerte idéntica a los otros dos, tenía características totalmente diferentes. Él estaba muriendo a favor de otros. En cuarto lugar, otra característica de la muerte de Cristo es que fue una muerte expiatoria. Esta palabra significa que fue una muerte para limpiar el pecado. El pecado contamina al pecador. El pecado condena al pecador delante de Dios. Dios no puede llevarnos al cielo con nuestros pecados. El pecado tiene que ser expiado. En el Antiguo Testamento, la forma ceremonial de expiar el pecado era a través de la sangre de los animales, pero solo expiaba ceremonialmente, porque como dice el autor de Hebreos, la sangre de animales no puede expiar el pecado. Cristo murió para expiar
el pecado. La sangre de Cristo es lo que nos limpia de todo pecado. Estas son algunas características importantes de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué de los efectos de la muerte de Cristo? Es importante meditar en esto también. En primer lugar, aunque poco se habla de esto, pensemos en el impacto de la muerte de Jesús sobre Dios mismo, específicamente sobre Dios el Padre. Lo que la muerte de Cristo hizo para con Dios el Padre es que satisfizo su justicia. Dios el Padre es el juez de toda la tierra. En un sentido, Él ha delegado esa justicia a su Hijo, pero en última instancia, el Padre es el juez. Y en la muerte de Cristo, lo que Él estaba haciendo era satisfacer la justicia de Dios el Padre. Dios el Padre había determinado: la paga del pecado es la muerte. La justicia de Dios exige la pena de muerte por el pecado. Y Dios no sería justo, no sería el juez de toda la tierra, si simplemente perdonara el pecado así nomás. Eso sería un acto de injusticia. Por eso leemos este versículo interesante en Isaías 53, el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Aquí el contexto indica que Jehová es Dios el Padre, porque el que fue quebrantado es Dios el Hijo, encarnado en Jesús de Nazaret. Y esta expresión tan fuerte, que la verdad es que escandaliza a muchos, incluso a teólogos. Dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Ahora, no es el verbo querer en el sentido que le dio tremendo placer a Dios el Padre. Es el querer del propósito de Dios el Padre, el requerimiento de Dios el Padre, el momento que Dios el Hijo asumió los pecados de aquellos que iban a creer en Él o ya habían creído en Él, el momento que Él fue cargado con esos pecados. Si me permiten decirlo de esta manera, no le quedó otra a Dios el Padre, sino aplicar su justicia sobre él. Y al hacerlo, la justicia de Dios el Padre quedó totalmente satisfecha. Y ahora Dios el Padre, luego de la muerte de Cristo, Dios el Padre no tiene nada en contra de aquellos pecadores que han confiado en Cristo Jesús. Esa ira contra el pecado se ha ido por completo para esas personas que habían creído o han creído en el Señor Jesús para su salvación. Dios el Padre ya no los mira como un juez indignado por haber pecado contra su ley. ¿Por qué no? Porque Dios el Hijo ya pagó todos sus pecados y la justicia de Dios el Padre está satisfecha. Eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. En segundo lugar, pensemos en el efecto de la muerte de Cristo sobre los creyentes. Aquí uno podría detenerse por mucho tiempo. Felizmente, más adelante en este curso vamos a estudiar también soteriología. Pero miren estos efectos tan importantes sobre aquellos que creemos en Cristo para la salvación. En primer lugar, permitió la justificación. ¿Qué significa eso? Que Dios el Padre nos declara totalmente justos. Es decir, que no hemos cometido ningún pecado, sino más bien estamos revestidos ahora
con la perfecta justicia de Cristo. En la cruz del Calvario, el Señor tomó nuestros pecados y a través de la fe en Él nos otorgó su justicia perfecta. Y por eso Dios el Padre ahora mira al creyente y lo mira como si fuese el Señor Jesús, totalmente justo. Al igual que el Padre dijo de su Hijo, aquí está mi Hijo amado, en quien tengo gran complacencia por su justicia. El Padre dice lo mismo de los creyentes. Aquí están mis hijos, tengo complacencia en ellos, porque están revestidos con la justicia de Cristo. Un segundo efecto sobre el creyente es que permite la purificación del pecado. La sangre del Señor Jesús derramada en la cruz nos limpia de todo pecado que cometemos. Esto complementa la doctrina de la justificación. Es más, la muerte de Cristo nos ha redimido de la esclavitud al pecado. El pecado no era solo algo que nos condenaba delante de Dios. El pecado no es algo solo que nos ensucia. El pecado nos esclaviza. Y a través de la muerte de Cristo, esa esclavitud al pecado y a la muerte se rompió para siempre. Y ahora somos siervos de Dios y no siervos al pecado. La muerte de Cristo también nos reconcilia con Dios el Padre. Antes Dios el Padre estaba molesto con nosotros por el pecado. Ahora que Cristo ha pagado todos nuestros pecados, el Padre no tiene esa molestia contra nosotros. Eso nos permite reconciliarnos con Él, porque nosotros también, nuestra conciencia es limpia del pecado. Y ahora el pecador y Dios se pueden acercar en la persona de Cristo. Dios el Padre ya no lo condena. Para el creyente, su conciencia no lo condena y se efectúa la reconciliación en base a la muerte de Cristo en la cruz. La muerte de Cristo también nos permite morir al pecado. Como Pablo dice en Romanos 6, si estamos en Cristo, hemos muerto con Cristo al pecado. Y estando en Cristo, hemos resucitado de la muerte para vivir una vida nueva. Eso habla de la santificación. Así que la muerte de Cristo también cubre nuestra santificación. Es más, en Efesios 2, el apóstol Pablo dice que la muerte de Cristo también es la base para la unidad en la iglesia. Y la unidad entre los creyentes de todo el mundo. Porque antes de la muerte de Cristo, aunque los judíos podían acercarse a Dios en el templo, los gentiles no. Y había tremendo odio entre judío y gentil, una barrera entre ellos. Fue la cruz de Cristo que trajo abajo esa barrera y ahora el creyente judío y el creyente gentil, los creyentes de cualquier raza y cualquier tribu y cualquier lengua, nos encontramos unidos en la iglesia gracias a la muerte de Cristo. Qué profundos efectos la muerte de Cristo ha tenido sobre el creyente. Pero pensemos en el efecto de la muerte de Cristo sobre Satanás y los demonios. Porque el apóstol Pablo en Colosenses 2 indica que en la cruz del Calvario, Cristo derrotó a Satanás y a los demonios para siempre. Leamos esos versículos tan importantes. Colosenses 2, versículo 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando en la cruz a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. Así que es la cruz de Cristo que derrotó a Satanás públicamente, exponiendo a Satanás y a los demonios a lo que quedó claro: su tremenda debilidad, su insensatez. El momento que Satanás pensaba, aquí estoy con toda mi fuerza, estoy venciendo al Hijo de Dios, fue el momento que el Hijo de Dios lo venció. Y yo no sé si los demonios miraron a Satanás y lo menospreciaron. Su líder, totalmente derrotado en el momento de la cruz, exponiendo su gran insensatez. ¿Será por eso que Satanás odia tanto la cruz de Cristo? Ustedes no se imaginan el odio que Satanás y los demonios tienen frente a la cruz de Cristo. ¿Y por qué aquí en la tierra, seres humanos, lamentablemente, cada vez más gente que se llama cristiana, en los seminarios, teólogos, a veces hasta pastores, autores de libros, más y más hablan contra la cruz de Cristo, minimizando la cruz de Cristo? Satanás odia la cruz y con razón usa toda clase de ser humano para tratar de socavar el mensaje de la cruz. Es tan vergonzoso para Satanás que la iglesia cristiana anuncie la derrota de Satanás en la cruz del Calvario. Con razón Satanás odia la cruz de Cristo. Pero también pensemos en el impacto de la cruz de Cristo, la muerte de Cristo, sobre los ángeles. Hay que pensar en esto también, porque los ángeles estaban mirando la muerte de Cristo. Y en ese momento los ángeles aprendieron la profundidad de la gracia de Dios el Padre. Sabiendo que Dios el Padre amaba tanto a su Hijo, el deleite de sus ojos, y que Dios el Padre castigara los pecados de los hombres en su Hijo, quedaron totalmente anonadados los ángeles. La gracia de Dios alcanzó tal profundidad. Pero también al contemplar a Dios el Hijo morir en la cruz, los ángeles se dieron cuenta: Dios el Hijo, cuánto ama a los seres humanos, cuánto ama a los pecadores. Dios el Hijo. Los ángeles también se percataron del gran poder de Dios sobre Satanás. Francamente, Dios le hizo quedar en ridículo a Satanás. Y los ángeles que siglos atrás vieron a millones de lo que ahora son demonios seguir a Satanás por su astucia y su inteligencia, aprendieron en la cruz del Calvario que frente a Dios, Satanás no es ni astuto, ni poderoso, ni inteligente. Y hermanos, a partir del momento de la muerte de Cristo, ¿se imaginan cómo los ángeles ahora alaban a Dios el Padre por su gracia? ¿Alaban a Dios el Hijo por su amor a los pecadores? ¿Exaltan a Dios por su triunfo sobre Satanás? Oh, hermanos, la muerte de Cristo impactó a los ángeles también. Por eso digo, es difícil en una clase sondear todo lo que la muerte de Cristo logró. No hemos terminado todavía, porque la muerte de Cristo también va a tener un impacto sobre toda la creación, porque a través de la cruz de Cristo, Dios el Padre va a reunir todas las cosas en Cristo. Es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 1, el versículo 9
y el versículo 10. Miren conmigo, Efesios 1, versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es lo que Dios realmente quería hacer a través de la muerte de Cristo. El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el anhelo de Dios, el cual se había propuesto en sí mismo. El apóstol Pablo aumentando palabras para decir, este es el plan de Dios, lo que él ha querido hacer. ¿Cuál es? Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la muerte de Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. En todo este accionar de Cristo, encarnarse, morir y resucitar. Un día, dice Pablo, el plan de Dios se va a cumplir. No solo los creyentes serán salvos, sino que en una forma misteriosa y confieso difícil de entender, el resto de la creación, los inconversos, el mundo natural, hasta Satanás y los demonios van a estar reunidos en Cristo. Lo que está diciendo Pablo aquí me parece es que por el pecado de Satanás y de los hombres, toda la creación ha salido de su eje. ¿Saben lo que pasa con una rueda cuando sale del eje? Ya no rueda ordenadamente, ¿no es cierto? Y esto es lo que ha pasado con toda la creación, angelical y humana. Se ha salido del eje central, que es Cristo. Por eso hay tanto desorden. Pero el plan de Dios es voluntariamente con los creyentes o contra la voluntad de los inconversos, Satanás y los demonios. Dios el Padre va a la fuerza reunir todas las cosas en Cristo para que Cristo sea el eje central del mundo angelical, del mundo material, y la paz y el orden va a durar por toda la eternidad. Y ese plan maestro de Dios tiene la cruz como el momento principal, el efecto que va a tener sobre toda la creación. Con razón el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 14 dice, yo en nada más me gloriaré, sino en la cruz de Cristo, por la cual el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Pablo había pensado largo y profundo sobre la muerte de Cristo en la cruz. Y al entender mucho más que nosotros lo que Dios logró a través de la cruz, esta fue la gloria del apóstol Pablo. No le interesaba nada más. Todo lo demás era secundario. No me glorío en nada, sino en la cruz de Cristo. Por eso Pablo rehusaba predicar de otra cosa. Como dice en 1 Corintios, capítulo 2, yo me propuse predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Para el mundo es una locura. Porque dice el apóstol Pablo, el mundo, entre comillas, en su sabiduría, mataron a Cristo. Pensaron que eran tan inteligentes esos líderes judíos, Poncio Pilato, Herodes, todos pensaron que habían ganado cuando Cristo muere. Nada que ver, dice Pablo. Cristo crucificado. Ahí está la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios pone en claro la tremenda insensatez de toda la supuesta sabiduría humana. Es igual con el poder. El ser humano piensa que tiene tremendo poder hasta rebelarse contra Dios. Pero la cruz de Cristo, que aparentemente tiene tremenda debilidad, no hay nada más débil que un hombre colgando en la cruz, perdiendo su vida lentamente.
Pero Pablo dice, es en Cristo crucificado que está el poder de Dios para salvar al pecador, el poder de Dios para derrotar a Satanás, el poder de Dios para colocar todas las cosas en su eje central en Cristo otra vez. La suma del poder y la sabiduría de Dios está en la cruz de Cristo. Y como Pablo se gloriaba de predicar la cruz de Cristo. Pero hermanos, les advierto, el mundo odia la cruz. Y este odio lo vemos en la teología liberal, que va a negar que Cristo murió una muerte vicaria. Va a negar que Cristo murió una muerte expiatoria y propiciatoria, como dice la Biblia. Los teólogos se han jactado de argumentar en contra de todo eso. Hoy en el siglo XXI hacen exactamente lo mismo los cristianos progresistas. Afirman que están progresando, que están avanzando. Nada que ver. Los cristianos progresistas están volviendo al siglo XIX, la teología liberal. Insisten en pelear contra la cruz de Cristo. Rebajan la cruz. Vacían la cruz de Cristo del poder y el significado. Y el apóstol Pablo en Colosenses 2, versículo 8, advierte a la iglesia: no se dejen engañar por personas que tienen argumentos racionalistas, a veces aparentemente muy sofisticados, muy intelectuales. Pero dice el apóstol Pablo, no son más que los rudimentos del mundo. Las cosas más simples, las cosas más sencillas. La cruz de Cristo es la profundidad de Dios. Al igual que hace 2000 años, los líderes judíos, las autoridades romanas, no podían ver esa tremenda sabiduría de Dios en la cruz de Cristo. Hoy en día también, teólogos, líderes cristianos, hasta pastores, tienen esta tremenda ceguera espiritual. No se sorprendan cuando leen libros que atacan la cruz de Cristo, que atacan lo que yo acabo de enseñar. Lo llaman una teología eh, violenta, una teología de abuso de menores, como un teólogo en Inglaterra lo ha descrito. No se sorprendan. Están reflejando el odio de Satanás contra la cruz de Cristo. Y están lamentablemente también dejando notar su corazón inconverso, incrédulo, que el Espíritu Santo no les ha iluminado para ver la profundidad de la muerte de Cristo. No nos sorprendamos, pero insistemos en predicar el mensaje de Cristo crucificado. Que Dios nos ayude a entender este tema tan importante y que podamos interiorizarlo y estudiar cada día más la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Que Dios los bendiga.